No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. El Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos:
¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de infinita misericordia, por el don maravilloso de la vida, por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias por todo tu amor, toda tu bondad, toda tu misericordia. Gracias, Señor y Jesús, por ser un Dios de bondad, un Dios de misericordia, por regalarnos hoy el don maravilloso de la vida. Gracias, Señor, de nuestras vidas. Gracias por un nuevo día que nos regalas. Gracias porque tu compasión se derrama en nuestras vidas cada mañana al abrir nuestros ojos, dándonos cuenta de que tu fidelidad es grande y tu amor sobreabundante. Señor, son tantas las cosas por las que te agradezco, pero también hay tantas cosas que me envuelven en desesperación. No sé qué va a pasar hoy conmigo, no sé cuánto voy a hacer por resolver las situaciones y dificultades que tenemos, pero tú tienes confianza en mí, tú lo sabes. Así que te entrego este día a ti, me lleno de confianza en ti. Ven y lléname con tu Espíritu Santo. Señor, danos las fuerzas para cumplir con nuestro trabajo y nuestros compromisos diarios, porque tú conoces lo fatigado que estamos. Despierta, Señor, las maravillas de tu salvación en medio de nosotros. Hoy quiero también levantar a mi familia hacia ti y te pido que los bendigas. Rezo para que cada uno de los que forman parte de mi hogar estén llenos de alegría, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Protege sus corazones y su mente de la tentación y dales fuerzas para seguir adelante en la vida cristiana. Ayúdale en cada una de sus asignaciones. Que tu bendición no les falte y que no puedan ser un estímulo para los que le rodean, Señor, de pecado, sino que sean un estímulo de gracia, de bondad y de misericordia. Gracias, Señor, porque tu voluntad está en medio de nosotros, y gracias porque se va a realizar tu voluntad en medio de nuestro hogar, de nuestra familia. Gracias, Señor Jesús, porque eres un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias por todas las bendiciones que de ti he recibido. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Señor de infinita misericordia. Padre, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Hoy elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de nuestras vidas y en este día la bendición del cielo esté sobre nuestro camino, guiándonos, dirigiéndonos en todo momento y en todo lugar. Señor Jesús, te pido, Padre eterno, que abra los cielos a nuestro favor, para que hoy todo lo que se emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Ponemos en tus manos este día para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra nuestra, para opacar lo que hoy harás con nosotros, ahora mismo en tu nombre sea desechado. Te pedimos, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño, que tu bendición recaiga sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Gracias, Señor y Jesús, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por bendecirnos.
Dios de bondad, Dios de infinita misericordia. Bendito, alabado y adorado seas, mi Jesús. Bendito, alabado y adorado seas, mi Señor. Gracias, Padre de bondad. Gracias, Señor de infinita misericordia. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor y Jesús. Alabado seas, Padre de bondad. Alabado seas, Dios de infinita misericordia. Yo creo, Señor, en ti, que eres la verdad suprema. Creo en todo lo que me has revelado. Tú eres el Dios que todo lo puedes. Eres el Dios de la bondad, de la misericordia. Eres el Dios que siempre estás a nuestro lado. Señor Jesús, por el corazón inmaculado de María, Madre nuestra, me consagro a tu corazón y contigo al Padre, mediante el Espíritu Santo, en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación por nuestros pecados, y para que venga a nosotros tu reino, te pido en especial por el Papa y las intenciones que ha confiado este mes al apostolado y a la oración. Señor y Jesús, bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, bendice todo lo que somos, todo lo que tenemos. Alabado seas, Padre de bondad, Señor de infinita misericordia. Bien, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos muestra varias cosas importantes. La primera, en la carta a los Hebreos encontramos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestras vidas, nosotros debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe. Fíjense que comienza la carta diciendo: la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego más adelante nos viene a decir: mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si usted no se mantiene firme en su fe y anda por allí buscando sectas donde encontrar a Dios, entonces significa que la palabra de Dios no ha sido viva ni eficaz en tu vida. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas, de las dificultades y de los pecados que tiene nuestra Santa Madre Iglesia, nosotros debemos mantenernos firmes. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, pero debemos mantenernos firmes. La pregunta es: ¿estamos nosotros firmes en nuestra fe? ¿Nos mantenemos firmes en nuestra fe? ¿Nos acercamos con plena confianza a Dios? Fíjense que hoy la carta a los Hebreos en el capítulo 4, a partir del versículo 12 al 16 nos dice: acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia. Es decir, debemos acercarnos con confianza al Señor. Y no solo eso, sino que debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el Señor tiene palabras de vida eterna, ya lo decía el Salmo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna, y debemos creer en los mandamientos del Señor, porque en los mandamientos del Señor hay rectitud, hay alegría para el corazón. Ahora la pregunta es: ¿te sientes feliz, te sientes alegre, te sientes contento realizando el plan salvador de Dios? ¿Te sientes contento cumpliendo la voluntad del Señor en tu vida? ¿Te sientes contento realizando lo que Dios quiere? Dice que la voluntad de Dios es santa y para siempre estable. La voluntad de Dios. Y cuando usted y yo realizamos la voluntad de Dios en nuestra vida, estamos simplemente alabando y glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque le son gratas las palabras de nuestra boca. Fíjense que el Salmo 18 lo dice, ¿no? Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Que te sean gratas. Por eso, cada vez que realizamos el Evangelio de hoy, hacemos una oración. Primero, para que las palabras de nuestras bocas sean gratas al Señor. Y segundo, porque dice el salmista: haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Por eso cada día debemos buscar al Señor. ¿Y dónde buscamos al Señor? El primer lugar donde debemos buscar al Señor es en nuestro corazón. Lo decía San Agustín: te buscaba tan lejos de mí, cuando estabas tan cerca de mí, estabas dentro de mí. Dios está en nuestros corazones. Es el primer lugar donde está el Señor. Allí debemos buscarlo. Pero debemos buscarlo también en la Eucaristía, en el encuentro personal con el Señor, a través de la Eucaristía, en la visita al Santísimo, donde está Jesús
pan de vida eterna. Debemos ir a ese encuentro con el Maestro. Debemos ir a ese encuentro con el Señor. En ese lugar nos encontramos con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas para ir al encuentro del Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas para ir a encontrarte con el Maestro, con el Dios de la vida, del amor, de la bondad y de la misericordia? ¿Cuánto tiempo dedicas para ir al encuentro del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Por eso, queridos hermanos, hoy debemos pedirle al Señor que le sean gratas nuestras palabras, que nuestra boca siempre esté para alabar, para bendecir, para adorar y para glorificar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que siempre hagamos la voluntad de Dios, que hagamos la voluntad del Maestro. Y en el Evangelio de San Marcos que hemos leído hoy, encontramos que Jesús llama a un hombre llamado Mateo, que era el cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme. Fíjense cómo muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Jesús no los rechazó. Jesús no los juzgó, Jesús no los condenó, Jesús no les sacó sus pecados a la calle, no. Fíjense lo que hace el Maestro: se sentó con ellos, con los publicanos, con los pecadores, con aquellos que eran despreciados por la sociedad. Con eso se sentó Jesús. La pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros ante aquellos que son más desfavorecidos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra reacción con cada uno de ellos? ¿Ejercemos la caridad? Fíjense que el Señor nos enseña que la caridad no es simplemente a veces dar comida. La caridad es tener misericordia, compasión de esas personas desfavorecidas. Y Jesús lo hace y nos lo enseña claramente. Nos enseña que nosotros no podemos ni juzgar ni condenar a las demás personas, porque cada uno de nosotros cargamos nuestros propios pecados, cada uno de nosotros cargamos nuestras propias miserias. Bien lo dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él, es un mentiroso. Por tanto, queridos hermanos, ustedes y yo debemos siempre ser misericordiosos como el Señor. Fíjense que dice, ¿no? Jesús se sentó a la mesa y junto con Jesús y sus discípulos estaban los publicanos y los pecadores, porque eran muchos los que lo seguían. ¿Quiénes son los que siguen al Señor? Los publicanos, los pecadores, los que tenemos pecado y miseria. Por eso lo decía bien el Papa Francisco: la iglesia es el hospital de los pecadores. Esa es la iglesia, el hospital de los pecadores. Fíjense que ¿quiénes juzgaban esa acción? Los escribas, los fariseos. ¿Por qué? Porque son los que se creen perfectos, son los que se creen que no tienen pecado. ¿Y cuánta gente conocemos de esa categoría? Gente que dice que ellos no tienen pecado, que ellos son perfectos, que ellos sí aman a Dios, que ellos sí quieren a Dios. Mucha gente de esa manera actúa hipócritamente. Ustedes y yo debemos aprender a ser misericordiosos como Jesús es misericordioso. Debemos perdonar como el Señor perdona. Debemos amar como el Señor nos ama. Debemos ayudar como el Señor ayuda. Y fíjense, ¿no? Ejercer la caridad de la mejor manera. Por eso siempre he dicho, la caridad es el reflejo del amor de Dios. ¿Y cómo estamos ejerciendo nosotros la caridad? Fíjense que los fariseos se preguntaban: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Es decir, aquellos fariseos sabían que los que estaban al lado de Jesús eran pecadores, y ellos no, ellos se consideraban santos. Ellos se consideraban los mejores. Ellos se consideraban que ellos no tenían pecado, que tenían a Dios, como decimos coloquialmente en Venezuela, tenían a Dios agarrado por la chiva. No, eso no es así. Todos somos pecadores, todos cometemos errores. Cada uno cargamos con nuestra propia cruz. Cada uno cargamos con nuestra propia miseria. Cada uno cargamos con nuestras propias debilidades. Pero cada uno de nosotros siempre vamos a sentir el amor, la bondad y la misericordia de Dios. De una manera totalmente distinta a cada uno, claro está, porque el Señor nos ama a todos. Y fíjense, ¿no? Habiendo oído esto, Jesús le dijo: la enseñanza del Maestro hoy es maravillosa, ¿no? No son los sanos los que tienen necesidad del médico. Y eso es verdad.
El que está enfermo es el que va al médico. El sano no. El que no tiene nada no va al médico, sino el que está enfermo. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, ¿quiénes nos acercamos a Jesús? Aquellos que estamos envueltos en debilidad, en pecado, en miseria. Todos nosotros tenemos nuestros pecados. Todos nosotros tenemos nuestras miserias. Todos nosotros tenemos nuestras debilidades. Por eso, queridos hijos, hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de que ustedes y yo podamos ser misericordiosos como el Señor es misericordioso, que podamos amar como el Señor nos ama, que podamos perdonar como el Señor nos perdona. Queridos hijos, pidámosle a Dios Todopoderoso cada día que ustedes y yo seamos misericordiosos como el Señor. Fíjense, ¿no? La enseñanza de hoy de la palabra. Primero, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que la palabra de Dios tiene que hacer vida en nosotros, tiene que hacernos a nosotros eficaces en el seguimiento realmente del Señor. Que la palabra de Dios debe penetrar en nuestras vidas como una espada de dos filos. Segundo, que debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe. Debemos mantenernos firmes. Me da tristeza cuando muchos católicos abandonan la verdadera iglesia de Cristo y se van a alguna de las sectas, ¿no? Y le dicen, profesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Qué tristeza, ¿no? Ese pobre católico nunca se enteró, nunca se dio cuenta que cada vez que nosotros realizamos el credo, estamos profesando nuestra fe en el Señor Jesús, en el Dios uno y trino, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra profesión de fe. Eso significa mantenernos firmes en la fe. ¿Que en la iglesia hay pecados? Sí. ¿Que en la iglesia hay debilidades? Sí, por eso hablamos de que la iglesia tiene una doble condición, santa y pecadora. La santa porque su fundador es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesús, porque la iglesia estaba en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, y Dios la fundó, Cristo la fundó. Y segundo, pecadora, porque Cristo la funda sobre pecadores, y el primero es Pedro. Pedro es el primer pecador. Todos somos pecadores, todos cometemos errores, por eso hablamos de la doble condición de la iglesia, santa y pecadora. Pero a pesar de eso, nosotros no podemos perder nuestra fe, porque nuestra fe está puesta en Dios. Usted no puede colocar la fe en los hombres, ¿no? Porque los hombres fácilmente nos desilusionan. No, nosotros debemos aprender a colocar nuestra fe en el Señor Jesús y acercarnos con plena confianza al trono de la gracia. Y ese trono de la gracia no es nada más y nada menos, sino que la Eucaristía, el altar donde Cristo se hace presente bajo el pan y el vino. Por eso debemos mantener firmes nuestra fe. Luego, recordar que las palabras del Señor tienen vida eterna. Lo decía el salmista, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Por eso te invito para que lo coloquemos en los comentarios. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Ayúdame a mantenerme firme en la fe. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Ayúdame a mantenerme firme en la fe, porque debemos mantener firmes nuestra fe realmente en el Señor. Y recuerden, Cristo nos enseña que la mejor caridad es cuando nosotros acogemos a los pecadores. Cuando nosotros abrazamos a los pecadores con el abrazo misericordioso de Dios. Cuando nosotros no les juzgamos ni le condenamos, porque el único que tiene la potestad para juzgar y condenar nuestra vida es el Señor Jesús. Y les aseguro que Él, en vez de juzgarnos y condenarnos, nos va a mirar con ojos de misericordia, va a tener compasión de nosotros, se va a sentar a nuestros lados y nos va a enseñar cómo amarlo a Él y cómo seguirlo a Él. Eso va a hacer el Señor Jesús. Y recuerden que el Señor no ha venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Que nosotros no seamos como los fariseos, hipócritas, que creemos que no tenemos pecado, que creemos que somos unos santazos. No. Que no seamos hipócritas, que no seamos fariseos, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras miserias, cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados. Lo importante es que nosotros reconozcamos ese pecado y podamos ir
al encuentro con el Señor. Dejémonos encontrar por Dios. Pues Él dice, yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Dejémonos encontrar por el Señor. Dejemos que esa llamada de Dios llegue a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Abramos nuestro oído para la escucha de esa llamada de Dios. Dios nos llama constantemente a seguirlo, pero hoy quiere el Señor que lo hagamos con un corazón puro, con un corazón sincero. Por eso, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que cada día nosotros podamos sentir su amor, su bondad y su misericordia en medio de nuestras vidas. Démosle gracias al Señor por tener compasión de nosotros, por perdonarnos, porque a pesar de nuestras miserias y nuestros pecados, Dios nos ama, Dios nos perdona. Que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos acompañe cada día, que seamos buenos y mejores cristianos y que podamos acercarnos con fe sincera al trono de la gracia, a Jesucristo vivo, presente, real en la Eucaristía. Que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos acompañe ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden suscribirse a nuestro canal Padre Eudis Medina. No olviden, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Por eso te invitamos a ejercer la caridad. Ayuda a nuestro apostolado de la caridad. Vamos a ejercer la caridad. Dona una sonrisa. Puedes hacerlo si necesitas. En la descripción del video encontrarás la información. Dios te bendiga. Gracias por ayudarnos a realizar la caridad, la caricia de Dios a los más pobres, a los más necesitados. Allí en nuestro canal encontrarás varios videos donde podrás darte cuenta cómo ejercemos la caridad en el basurero, con las personas que viven en las calles, con aquellos niños más necesitados. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, por su apoyo. Dios le bendiga. No olviden, comparte este enlace, no olviden suscribirte y sobre todo darle me gusta. Nos preparamos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan un feliz, un maravilloso día. Dios les bendiga.